CIRE 2018. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecerles a todos ustedes la presencia en este Congreso Internacional y agradecer a la organización haberme invitado a participar en este foro en el que gente con un enorme bagaje ha contado un poco sus experiencias y las propuestas que tienen para afrontar el reto de los incendios forestales, cada uno en su servicio, en su país. Mi exposición básicamente versa sobre los grandes incendios de interfaz, aquellos incendios en los que no tenemos una capacidad de extinción inmediata, sino que se prolongan en el tiempo y en el espacio y generan emergencias que tocan a todos los ámbitos de la protección civil. Por tanto, son los incendios caóticos estos que periódicamente tenemos en nuestra provincia, en nuestra región, en nuestro país y, por supuesto, en muchos lugares del mundo, ¿no? Básicamente empezaré, supongo que casi todo el mundo de los aquí presentes está perfectamente familiarizado con lo que es la realidad de los incendios forestales, pero no obstante no sobra hacer una pequeña introducción y definir un poco cuál es el problema que nos estamos encontrando o que los servicios de extinción como elementos de la protección civil tenemos, ¿no? El problema se puede reducir a una definición de carácter físico-químico, que es que estamos soportando enormes cargas de combustible en nuestras masas forestales. Es decir, la densidad de la vegetación facilita una propagación rápida, veloz y supervoraz de lo que es un incendio forestal, ¿no? Estas cargas de combustible vienen originadas básicamente por un cambio en la actividad socioeconómica del entorno rural y forestal que hacen que los montes no sean objeto de ninguna ordenación. Por tanto, disponemos de bosques enormemente densos que compiten ferozmente por la poca agua que hay cuando tenemos un episodio de sequía, ¿no? También tenemos otro hándicap a la hora de afrontar estos incendios que cada año son más grandes y más devastadores. Lo estamos viendo en todas partes del mundo, superficies de incendios que nunca habían existido. El otro problema, como decía, es la continuidad de esos combustibles, la continuidad de nuestros bosques. Los bosques crecen y crecen básicamente porque están desapareciendo las mallas de elementos de discontinuidad que previamente y durante todos estos siglos ha habido, ¿no? Que son fruto de la actividad agrícola y que nos permitían tener una especie de red de zonas de protección que compartimentaban las áreas geográficas que constituían los bosques de nuestro país y de otros países del mundo, de manera que ahora tenemos bosques cargados de combustible y enormemente continuos, ¿no? De manera que cuando un incendio progresa por ellos, no hay manera de pararlos porque su capacidad de crecimiento supera nuestra velocidad de acción, ¿no? Por tanto, tenemos incendios, obviamente, ¿qué incendios tenemos? Mucho más severos, mucho más voraces, liberadores de cargas de energía, como nos han dicho nuestros contertulios chilenos, que sobrepasan y duplican los límites establecidos en los estándares, ¿no? Por tanto, esos incendios grandes cada vez ocupan más terrenos habitados, terrenos donde la población reside o se encuentra, o terrenos donde hay construidos o están implantadas infraestructuras
de ciertas sensibles o de cierto valor o de mucho valor para la actividad socioeconómica de una región, ¿no? Este es básicamente el problema. Las causas, siempre que vamos a un congreso, siempre que hablamos sobre este problema, que es un problema verdaderamente acuciante para los bomberos, las causas las sabemos también. Sabemos básicamente que las causas se deben a esta invasión forestal, estamos ganando terreno en superficie, aunque no en calidad, terreno forestal. Y por otro lado, este terreno forestal que coloniza las zonas que previamente han sido abandonadas por la actividad agrícola, se produce en un sentido inverso, es decir, se produce una colonización humana en las zonas de nuestros bosques, que son fruto de una intención de mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes, ¿no? Y esa conquista, esa interacción, esa interfaz urbano-forestal se produce sin el debido conocimiento de los habitantes de esa zona del riesgo que entraña convivir en esas zonas sin adoptar las medidas correspondientes tanto de prevención como de autoprotección. Ese es un problema. Hasta ahora hemos definido el problema y básicamente conocemos también la solución, ¿no? La solución solo es una, que es una nueva ordenación del territorio. Necesitamos revertir esta tendencia, necesitamos cambiar el paradigma mediante el cual los bosques crecen con mayor densidad, son objeto de los efectos de un cambio climático que origina episodios de sequía cada vez más frecuentes, como hemos visto y nos han contado. Esos episodios de sequía generan situaciones de estrés hídrico mediante las cuales las especies forestales luchan por conseguir los pocos recursos hídricos que hay en el monte, por lo tanto están secas y disponibles para arder de forma casi inmediata, ¿no? Estamos conjugando un problema socioeconómico con un problema climático y la solución pasa única y exclusivamente, según hemos convenido más o menos todos en todas las reuniones, los debates, los congresos, pasa por una nueva ordenación del territorio y una nueva alternativa socioeconómica que permita la persistencia de estos bosques de una manera sostenible verdaderamente, porque si no, tarde o temprano, estas masas forestales arderán y generarán impactos muy potentes sobre la población, ¿no? O sea que el culpable es otro, en definitiva, y no nosotros que no sabemos apagar incendios, ¿no? Eso es lo que muchas veces subrepticiamente se viene a decir en los congresos en los que solo estamos los bomberos. Pero los bomberos, ¿qué tenemos que decir a esto? No podemos sistemáticamente poner en el tejado la pelota en el tejado de otros, ¿no? De los actores que tienen responsabilidad sobre la gestión de la ordenación del territorio. Mientras no se ordene el territorio, no hay nada que hacer. Los incendios serán devastadores, producirán víctimas, porque los servicios de extinción, ¿qué somos? Cada vez más potentes, estamos cada vez más cualificados, somos cada vez más profesionales, somos cada vez más recursos, estamos enormemente tecnificados y hacemos bien nuestro trabajo, porque desarrollamos bien los procedimientos, implementamos nuestras actuaciones, mejoramos cada día nuestros servicios, aunque cometamos errores. Por tanto, esta conjugación de estas dos realidades nos hace entrar en un terreno ciertamente peligroso, que es el de la autocomplacencia. Nosotros somos servicios de bomberos, es decir, tenemos el compromiso y el privilegio también de servir a la ciudadanía y, por tanto, tenemos la misión de proteger a la población y a los bienes de naturaleza forestal y no forestal. Nuestro cometido es mejorar y generar elementos de mejora y de progresión en nuestra actitud frente al fuego, en nuestra actitud frente a la protección de lo que se nos ha encomendado. Por tanto, tenemos todavía un largo camino por recorrer en mucha serie de líneas de trabajo, de las cuales desde aquí yo quisiera proponer tres, que es en las que verdaderamente ahora estamos incidiendo.
no son muy atractivas porque no hablan de las técnicas de combate, no hablan de los elementos técnicos del fuego, no hablan de los medios aéreos, hablan de aspectos que, pese a estar integrados en nuestros planes de actuación, creemos que se deben desarrollar más y mejor. El primer punto sobre el que deberíamos incidir es dar unas pequeñas pinceladas, unas pequeñas propuestas relativas al combate de incendios, al combate en sí. De esto se habla en muchos congresos, en muchos foros, en muchas actividades formativas, de manera que el combate de los incendios forestales quizás sea el aspecto más conocido en el ámbito de los profesionales de la extinción y de la protección civil. Es que le estoy dando a donde no toca. Quería hablar del combate. Nosotros hemos dicho que somos cada vez efectivos más numerosos y más potentes. Tenemos una capacidad de reacción y de acción que, comparada con décadas anteriores, es muy superior, es enormemente superior. Estamos mucho más profesionalizados y somos mucho más conocedores de las acciones que hay que desarrollar para minimizar el impacto de los incendios, es decir, reducir el daño, que es la misión que tenemos encomendada. Por tanto, consideramos que somos equipos más cualificados y equipos más abundantes, es decir, estamos más desplegados sobre el terreno con más recursos, pese a un valor estadístico que se repite cada año, que es el descenso en el número de incendios. Porque el problema no está en el número de incendios, está en su voracidad, en la voracidad de algunos que consiguen escaparse y desarrollar siniestros de grandes magnitudes. Por tanto, tenemos un número descendiente en el número de incendios, debido fundamentalmente a políticas muy restrictivas en el uso del fuego, por lo menos en nuestra región. Tenemos un número descendiente de incendios, pero un número constante y probablemente ascendente de incendios de gran magnitud. Por tanto, debemos mantener ese dispositivo, aunque existan menos incendios, porque cuando se producen los incendios de gran magnitud necesitamos toda la potencia disponible para minimizar los efectos de estos grandes incendios de interfaz. Por tanto, ¿qué tenemos? Número descendiente de incendios igual número de recursos. La lógica nos pide alegrar un poco más la movilización de recursos de forma masiva. No es un calificativo que a mí me guste utilizar, pero hay que ser más ligero, más generoso en la movilización de recursos en incendios que puedan contener el menor riesgo de hacerse grandes, ¿no? Por tanto, las movilizaciones abundantes son una herramienta que a nosotros nos da un cierto resultado. Cuando estamos hablando de resultados en incendios de interfaz y en grandes catástrofes, siempre hay que tener clara la medida de este éxito, que es siempre una medida relativa. Pero bueno, es una apelación a esta movilización es una apelación a esta movilización más alegre de los recursos, puesto que ya los tenemos dispuestos sobre el terreno, y que el riesgo de ocurrencia de otro incendio en otra zona va a ser menor. Por tanto, sí que podremos sacar recursos de otras zonas operativas sin caer en un riesgo elevado de que en esas zonas se produzcan incendios de forma simultánea. Por tanto, movamos más, puesto que tenemos más. Por otro lado, los incendios forestales de interfaz tienen una diferencia muy notable con respecto a los incendios convencionales. Quizá en determinadas ocasiones estamos observando o estamos manejando los incendios forestales desde una óptica un poco tradicional, y me explico. Cuando nosotros asistimos a un incendio forestal, a un gran incendio forestal estoy hablando, estamos poniendo sobre el terreno un enorme dispositivo. Estamos poniendo 300, 500 personas en combate, 10, 20, 30 medios aéreos, y una infraestructura de soporte muy grande. Esto, si me lo permiten los militares aquí presentes, se parece en términos bélicos a un gran desembarco, ¿no? Esta maniobra resulta lenta, es inevitable que todas estas maniobras sean muy inerciales, puesto que hay que poner sobre el terreno a una gran cantidad de efectivos, hay que ordenarlos, hay que realizar una planificación y hay que llevar a cabo ese plan de acción
con un número muy numeroso de efectivos desplegado en una superficie muy extensa, tanto como en el tiempo como en la superficie, decía, ¿no? Por tanto, esa es la dinámica de un incendio forestal convencional. Nosotros llegamos, ponemos los medios sobre el terreno, incrementamos esos recursos, establecemos un plan de acción, tomamos ciertas medidas y las llevamos a cabo en línea de fuego, repasando los perímetros, garantizando la extinción total, de manera que si nosotros cometemos un error en nuestra planificación o padecemos de alguna demora sobre el traslado de efectivos o sobre la acción de algunos efectivos, los efectos de nuestros errores o nuestras demoras significarán muy probablemente una mayor superficie quemada. Una mayor superficie quemada. En un incendio forestal convencional estoy hablando. Obviamente esto no es nada deseable. Sin embargo, si observamos la dinámica de los incendios forestales de interfaz urbana, donde el golpeo sobre los bienes distintos a los de la naturaleza forestal es evidente y grande, veremos que una demora en nuestra planificación o una tardanza en la colocación de nuestros efectivos o en el comienzo de trabajo o en los cambios de estrategia no supone inmediatamente una mayor superficie forestal, que también quemada, sino puede comportar el riesgo de pérdida de vidas humanas o de valiosos bienes. Por lo tanto, ¿qué diferencia existe? Que los incendios forestales de interfaz no tenemos de esa horquilla de tiempo, no disponemos de tiempo, no lo hay. Por tanto, nuestro trabajo no puede ser el mismo, debe ser afrontado de una manera diferente, porque no tenemos esos márgenes de tiempo que en un incendio forestal al uso tenemos habitualmente. Por tanto, deberemos cambiar nuestro trabajo. Deberemos, básicamente, ser más ágiles y ser más rápidos. Pero claro, eso es una frase muy sencilla. Vamos a ser más rápidos. Es como si a un tío feo le decimos tienes que ser más guapo. Es que es muy difícil. Básicamente, si queremos ser más rápidos, tendremos que sacrificar algo por el camino. Deberemos ser más rápidos pagando un precio. Y ese precio, nuestra propuesta es bajar en nuestra calidad de servicio. Y me explico. Trabajaremos más rápido, aunque trabajemos peor, porque nuestro objetivo es la consecución de precisamente los objetivos que de forma ordenada tenemos que cubrir. Y tenemos que cubrir muchos. Por lo tanto, no podemos perder el tiempo en consolidar frentes, en asegurar perímetros, en repasar cosas, en hacer extinciones completas. Nuestro papel es minimizar daños en un incendio que supera nuestra capacidad. Por lo tanto, nuestra actitud debe ser la de parar el primer golpe, llegar a apagar someramente, evitar el impacto más grande, proteger e inmediatamente ir al siguiente objetivo. Para eso debemos distribuir las fuerzas de una manera completamente distinta a la de un incendio forestal convencional. En un diagrama sencillo, en un incendio forestal convencional, tenemos esta distribución de fuerzas aproximadamente, ¿no? Siendo la zona negra la zona ya quemada, la zona roja la línea donde tenemos frente de llamas y amenazas ya sufriendo, zonas en donde se está sufriendo las amenazas, y la zona amarilla es nuestra zona de oportunidad donde anticipamos nuestra actuación. Esto es una proporción en un incendio forestal convencional. Nosotros llegamos a una zona habitada, apagamos jardines, consolidamos el perímetro, evitamos que se rebrote el seto o que arda la mesa de la parte exterior, etcétera, etcétera. El 30% verdaderamente estamos en línea de combate y el 20% está buscando, con suerte, un 20% estamos buscando nuevas oportunidades más allá de la zona donde se está produciendo el incendio. En un incendio forestal de interfaz urbana, esta proporción debe cambiar radicalmente. No podemos cometer el lujo de tener a gente en la zona negra. No existe para nosotros la zona negra. Existe la zona de combate y de defensa. Por lo tanto, el grueso de nuestras fuerzas debe estar ocupada en esa detención del primer impacto del incendio. Por tanto, y como mucho, si tenemos suerte también, podremos destinar el 10% de nuestras fuerzas a buscar nuevas oportunidades más allá de la línea de fuego. Por lo tanto, debemos ser más rápidos y debemos atender emergencias muy distintas a las propias de un incendio forestal. Debemos ser mucho más polivalentes porque tenemos un suceso de multiemergencia, tenemos incendios de vivienda, incendios de sectores productivos, salvamentos, rescates, protección de otro tipo de riesgos,
extinción de un incendio forestal. Por tanto, necesitamos equipos polivalentes y no muy grandes, que puedan desarrollar todos estos trabajos sobre los puntos concretos de la geografía donde se está desarrollando el siniestro. Para ser ágiles y ejercer lo más parecido, antes hablaba de desembarco, a una guerrilla urbana, en términos militares, debemos tener equipos pequeños, multidisciplinares y muy ágiles. Para que sean ágiles, deberemos avanzar un paso más en lo que es la desjerarquización del mando, la descentralización del mando. En los incendios forestales se cometen muchos errores de estar permanentemente dando y recibiendo feedback sobre nuestra información y nuestros objetivos. Debemos evitar cualquier colapso, cualquier cuello de botella en la toma de decisiones. Por lo tanto, deberemos dar estrategias de carácter general y a estas unidades pequeñas y multidisciplinares darles la libertad de movimiento para que seleccionen sobre su ámbito pequeño los objetivos prioritarios, ¿no? Así que debemos ser polivalentes, deberemos delegar el mando, que en absoluto es una apelación a la anarquía, sino una anulación de los feedbacks que generan cuellos de botella. Y, por supuesto, debemos seleccionar bien los objetivos. Debemos hacer una selección absolutamente correcta de los objetivos, puesto que nuestro dispositivo, por muy grande que sea, no es infinito. Y deberemos llegar a tiempo a cada objetivo que debamos defender. Por tanto, la selección del objetivo es una cuestión de vital importancia, como ha dicho también nuestro compañero francés. Y para esto necesitamos abordar un aspecto importantísimo, que es el concepto de lo local. Está directamente hilado con el diseño de los objetivos de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque los incendios forestales, grandísimos incendios forestales que suceden en diversos países, tienen una repercusión mediática regional, nacional, internacional. Estamos viendo los incendios de Estados Unidos, los incendios que hubo en Chile, algunos incendios de los que ha habido en España, en Grecia, en Portugal. Tiene una repercusión enorme en el ámbito internacional, pero los efectos reales de ese incendio perduran en el escenario local, en la geografía de carácter municipal, una geografía pequeña relativamente. El escenario donde se producen esos grandes incendios es municipal o supramunicipal, no es nacional. Por lo tanto, los daños y la afección de todo ese siniestro se producen en el ámbito local. Y las pérdidas y la perdurabilidad de esas pérdidas humanas, económicas y medioambientales van a sostenerse en el tiempo en el ámbito local. Por tanto, ya que estamos hablando de daños y de repercusión en el ámbito local, debemos tener muy en consideración cuáles son los valores que gestiona la administración de carácter local. Los ayuntamientos o las comarcas gestionan su ámbito y conocen perfectamente el escenario geográfico donde se produce este siniestro. Son perfectamente conocedores de las mayores vulnerabilidades que existen en su escenario, puesto que son perfectamente conocedores de su casa. Conocen perfectamente dónde se van a producir mayores daños socioeconómicos tras el impacto del fuego. Y, por lo tanto, son perfectamente conocedores de sus prioridades de defensa, que a veces pueden entrar en contraposición o en yuxtaposición con el interés general. Pero esto dejémoslo aparte y concentremos en el asunto local. Por tanto, ya que ellos conocen sus vulnerabilidades, sus accesos, sus puntos de más valor a defender, dejémonos asesorar por la administración local. Ya sabemos que están inmersos en los planes de actuación, ya sabemos que están incluidos en todos los procedimientos, pero avancemos un paso más en la integración de este dispositivo como elemento asesor fundamental, entre otras cosas, para la selección de los objetivos. Y la selección de los objetivos solo se puede hacer de una manera, con un buen nivel de información. Estamos acostumbrados a que los incendios enormes de grandes dimensiones lleguen infinidad de llamadas advirtiendo sobre las amenazas o peligros inminentes que están ocurriendo ya en el escenario del incendio. Y esta información, y lo digo por experiencia propia, es verdaderamente difícil de manejar, porque es una información no filtrada, generalista, a veces no del todo veraz,
y con un volumen tal que los centros de emergencias o los puestos de mando son incapaces de filtrar de una manera eficaz. De manera que si contamos con la asesoría y el apoyo de alguien absolutamente conocedor de esos elementos vulnerables, estaremos poniendo en orden y realizando un orden de prioridades que nos permitirá ser mucho más exitosos a la hora de la protección de la población y de los bienes, ¿no? De manera que es imprescindible integrar esa potencia de carácter local en el ámbito, sobre todo, de la información sobre las amenazas que se van a producir en este escenario, ¿no? Esta colaboración, ¿qué supone? Básicamente, confianza de la población en los servicios de extinción. Los servicios de extinción, cuando hacen participar a la administración de carácter local en la selección de objetivos, la población de esa zona se verá escuchada, se verá atendida y comprenderá que el servicio público al que está pagando está atendiendo sus necesidades. Pero esto no es un mitin de carácter moral. Esto básicamente lo que pretende es eliminar los roles negativos que cada vez son menores, pero que a veces se siguen produciendo, mediante los cuales los servicios de extinción para los habitantes son unos elementos no confiables, que no atienden sus requerimientos o sus prioridades, y por otro lado, nosotros consideramos las administraciones locales como un dispensador permanente de quejas en el puesto de mando. Con una labor efectiva para la generación de confianza en la población, tendremos un elemento colaborador y no un elemento hostil. Es decir, de -1 pasaremos al +1, y esos son dos niveles de superación en nuestra calidad, en nuestro trabajo. Por último, quisiera hacer referencia al concepto de servicio público. Somos, efectivamente, un servicio público. Ya he dicho que tenemos un compromiso y un privilegio de pertenecer a un servicio público, y como servicio público tenemos que implementar procedimientos de mejora en la calidad de nuestro trabajo. Por tanto, nuestra misión, además, que tenemos un mandato como servicio público, es la protección y la minimización de daños. Por tanto, nuestro papel, aunque la realidad de los incendios forestales de interfaz progrese a peor, mientras no se tomen las medidas adecuadas sobre la ordenación del territorio, nuestra misión indefectible es mejorar la calidad de nuestro servicio, minorando los daños. Si la categoría de daños es de 10, deberemos implementar sistemas para llegar a 9, si no podemos llegar a 8. Si es de 50, deberemos llegar por lo menos a 40. Si no podemos eliminar el riesgo, deberemos minimizar el golpe. Por lo tanto, nos queda mucho trabajo por desarrollar. ¿Cuáles son nuestras herramientas? Básicamente que tenemos dispositivos muy profesionales, muy abundantes y muy potentes. Disponemos la autoridad y la libertad para desarrollar nuestra acción sobre el terreno sin que nadie nos ponga impedimentos. Y somos los depositarios, y este dato es enormemente importante, somos los depositarios de la información veraz de lo que está sucediendo en el incendio. De qué está pasando, cuáles son las amenazas, qué medidas podemos tomar y qué estimaciones hacemos en el tiempo y en el espacio. Por lo tanto, ya que somos los depositarios, los servicios de emergencia y la Administración en resolver la emergencia, y somos los depositarios de toda esa información, debemos ser nosotros los que lancemos esta información a la población. Si conseguimos informar sobre todos estos aspectos, volveremos otra vez al ciclo de la generación de la confianza, puesto que evitaremos que esa información, que solo la tenemos nosotros y otros agentes solo la tienen parcialmente, evitaremos que esta información parta de otros agentes, sea una información parcial, incluso generadora de opinión sobre aspectos no globales sobre la emergencia. Por tanto, es crucial que los servicios de emergencia informen al ciudadano, puesto que además tienen el deber de hacerlo, de cuál es la situación que nos encontramos, cuál es nuestro diagnóstico sobre la emergencia, qué estamos haciendo para resolverla, por qué lo estamos haciendo y durante cuánto tiempo va a durar esta situación. De manera que no podremos desatender las demandas de la ciudadanía
de qué está pasando con su granja, con su pequeña vivienda, con su explotación ganadera, con su pequeña industria que está ubicada en el ámbito de la amenaza del incendio forestal. ¿Con qué objetivo? Conseguiremos tranquilizar sobre todo a la población, porque generaremos un elemento de confianza de parte de su servicio público que está buscando su protección, facilitar también su protección a base de que esta población colabore con nosotros y no se muestre hostil o poco colaboradora, y sobre todo consolidar nuestra solvencia como equipos de bomberos o como servicios de emergencia, pero no para alimentar nuestro propio ego, sino básicamente porque generando esa confianza fuera del ámbito de la actuación en un incendio forestal, tendremos mucha más capacidad de persuasión, y con esto termino, para labores didácticas y para poner en conocimiento de la gente el riesgo en el que está inmersa cuando se sitúa en un entorno de interfaz urbano-forestal, con todos los riesgos que conlleva. Seremos capaces de ser didácticos sobre ese riesgo y sobre las medidas que la propia población debe tomar para evitarlo. Muchas gracias. CIRE 2018.